Bueno, buenas noches. Ahora sí, muchas gracias por haber participado, por haber ingresado y por asistir a esta reunión la noche de hoy. Vamos a hablar sobre una réplica que se desarrolló en días pasados, el pasado viernes, sobre la unidad 1, métodos para comprobar la validez del argumento. Nuestra directora, la ingeniera Carolina Castaño, quien es la encargada de conducir este curso. En la noche de hoy vamos a hablar sobre proposiciones lógicas, tablas de verdad, tautología, contradicción y contingencia, leyes de inferencia lógica, comprobación de la validez del argumento, ejemplos de aplicación. Quien les habla esta noche, Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de la zona centro-oriente del curso de pensamiento lógico matemático. Empecemos hablando sobre qué es la lógica. La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano. Es decir, tiene que ver con establecer leyes y principios para poder tener unos criterios de verdad. En sí, la lógica yo la denomino como el sentido común que le ponemos a las cosas, a las situaciones. Esa es la lógica, es un sentido común, porque todos tenemos el sentido común. ¿Qué pasa si uno bota una piedra? ¿Qué pasa si uno suelta un globo? ¿Sí? Entonces, ahí estamos aplicando la lógica. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es también llamada lógica matemática. Es una rama de la lógica donde vamos a tener en cuenta proposiciones y conectores lógicos. Esos conectores lógicos son los que vamos a hablar a continuación de qué son y para qué nos van a servir. ¿Qué es una proposición? Primero que todo, ¿alguno de ustedes leyó qué es una proposición? ¿Me pueden colaborar? Vamos a hacerlo participativo para que no se haga monótono a esto. Entonces quiero escucharlos si alguno leyó qué es una proposición. Buenas noches. Buenas noches. Una proposición, considero yo que es una frase a la que podemos dar lo que podemos responder con un sí o con un no. Correcto, es una proposición que es una expresión donde le podemos dar uno de los dos valores, el verdadero o falso, pero nunca vamos a poder asignar los dos valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es un aproximado de lo que podemos. Permítame un momento, voy a hacer un arreglo y ya continúo aquí con esto para seguir en la lucha. Es que parece que quedó el enlace con lo que falta un dato, entonces voy a verificarlo para que quede correcto el formato y puedan realizar ¿qué? La información, puedan diligenciarla completamente. Bueno, permítanme un momento, ya vamos a hablar nuevamente de esto y continuamos. Un minutico, por favor, regálame aquí un minutico que tuve esa falla técnica, pero ya la corregimos. Bien, qué pena con ustedes, vamos a retomar nuestra grabación. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre proposiciones. Vamos a hablar de dos ejemplos de proposiciones. La primera, la luna es cuadrada. La luna es cuadrada. ¿Será verdadero o será falso? ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Falso. Falso, ¿cierto? Esa es una proposición. Otra, 7 es un número primo, ¿verdadero o falso? Bueno, se lo de tarea. Siguiente, la araña son mamíferos, ¿verdadero o falso? Podemos decirlo que falso, Falso. ¿cierto? Bien. Eh,
Eso es lo que podemos considerarlo como proposición. Hay algunas expresiones que las definimos como no proposiciones. Serán las exclamaciones, las preguntas, las afirmaciones. Estas, como no podemos asignarle un valor de verdad, no podemos considerarlas como proposiciones, ¿sí? Toda proposición es a la única que se le va a poder asignar un valor de verdad. Tenemos dos clases de proposiciones. Una son las proposiciones simples o atómicas, son aquellas que no van a utilizar operadores lógicos, y la otra son las proposiciones compuestas o moleculares, que son las que sí tienen operadores lógicos. ¿Cómo es la diferencia entre cada una de ellas? Ejemplo, para una proposición simple tenemos Juan juega en el patio. Juan juega en el patio la podemos considerar como proposición simple. Y una proposición compuesta, podemos decir que Juan juega en el patio y Carlos juega en el jardín. Ese y, que nos está uniendo esas dos expresiones, es el conector lógico, lo que hace que se convierta en proposición compuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué conectores lógicos son los que vamos a utilizar precisamente? Entonces, vamos a tener el conector y, el conector o, el i, el o, el sí entonces, esa es completa, ¿no? Y el sí, solo sí. Son cuatro conectores que vamos a tener en cuenta para trabajar en nuestro curso. El no, pues en realidad no es considerado como un conector, sino un acompañamiento de las proposiciones, el cual le va a cambiar el valor a cada una de ellas, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a identificar nuestros conectores o conectivos lógicos? El primero será la O. La O, el conector O, lo vamos a identificar por medio de la V y lo vamos a llamar disyunción. La V será la disyunción. La I lo vamos a identificar como una especie de techito, una V invertida, y se llamará conjunción. Ténganlo en cuenta. Si entonces lo vamos a identificar por una flecha unidireccional y lo vamos a llamar condicional o implicación. El sí solo sí será una flecha bidireccional y lo vamos a denominar como bicondicional o de equivalencia. Ahora, ese acompañamiento de la negación, el no, lo vamos a identificar por medio de estos dos símbolos, ya sea por este que parece una onda senoidal corta, pequeña, o también vamos a poderlo identificar con esta L que está acostada, ¿sí? Cualquiera de los dos símbolos me va a representar la negación. Entonces, ojo, cuando ustedes vean que está la onda senoidal o la L acostadita al lado de una proposición, significa que es la negación de esa proposición. Ya más adelante hablamos de esto. ¿Cómo vamos a nombrar las proposiciones? Toda proposición siempre la vamos a nombrar con las letras del abecedario. Ese va a ser el símbolo que va a representar las proposiciones. Es un símbolo para representarlas. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar las proposiciones, ¿cómo vamos a hacer? Pues fácil. Una proposición siempre va a arrancar desde un inicio hasta donde se encuentre un conector lógico. ¿Sí? Desde un inicio hasta donde se encuentra el primer conector lógico. En este ejemplo, tenemos Juan juega en el patio, Carlos juega en el jardín, o Camila es buena estudiante y nuestra Universidad Nacional. Tenemos ese texto, ese lenguaje natural. Entonces, nuestra primera proposición irá desde el inicio hasta el primer conector, que será la I, ¿ya? La segunda proposición que vamos a identificar será desde ese conector hasta el siguiente conector lógico. Sería nuestra segunda proposición, ¿cierto? Ya tenemos una aquí y ya tenemos dos. Seguimos identificando desde ese conector hasta el siguiente. Entonces, esa será otra proposición que vamos a estar identificando. Y así realizamos con todas las que se encuentren en un texto. Vamos a encontrar 3, 4, máximo 4, no se va a extender tanto el planteamiento en lenguaje natural para poder identificar las proposiciones y poder realizar los respectivos ejercicios. Bueno, entonces, como vamos a asignarle un símbolo, entonces vamos a identificar la primera proposición y le asignamos la letra P. Siempre vamos a iniciar con la letra P, Q, R, S y así sucesivamente. ¿Por qué? Por tradición. P, Q, R y S, exacto.
y así sucesivamente. Siempre arrancamos con la P. ¿Por qué? Porque esa es la forma como los filósofos decidieron comenzar con el tema de lo que es la lógica matemática. Entonces, por favor, me cierra el micrófono. Gracias, Chinita. Identificamos la primera proposición. Identificamos la primera proposición. ¿Cómo Vanessa, así? Una cucaracha. Hola, Vanessa, ¿qué hace? Oiga, mi hija, me contó mi mamá que usted quería venir al baby shower, pero que le estaba diciendo que gracias, Vanessa, por cerrar el micrófono. permitía tu opinión con su... Gracias, Vanessa. Por eso es que les solicito que estén pendientes aquí, porque después están preguntando qué fue lo que sucedió. Bueno, yo les recomiendo, por favor, estar pendientes de lo que estamos hablando. Si tienen otros asuntos, pues ya la podrán hacer en otra oportunidad. Les agradecería inmensamente que me regalen atención. Bueno, la primera proposición la vamos a bautizar como con el símbolo P. La segunda, vamos a asignarle la siguiente letra, que será la Q. La siguiente proposición será la R y por último será la S. Entonces, a cada una de las proposiciones le vamos a asignar una letra y esa letra serán los símbolos que me van a representar cada una de las proposiciones. ¿Listo? Bien, entonces, recuerden, esas letras me van a identificar cada una de las proposiciones para poder crear la expresión simbólica que les solicitan que creen en alguno de los ejercicios. ¿Cómo se va a hacer para crear una tabla de verdad? Entonces, teniendo las proposiciones y habiéndolas identificado, tenemos que crear la expresión simbólica. ¿Qué es la expresión simbólica? Simplemente es una representación con esos símbolos de las proposiciones, es decir, con las letras PQR y PQR, las que sean, vamos a representar todo el lenguaje natural que tenemos en el texto. ¿Sí? Todo el texto será representado por símbolos. Entonces, si tenemos a Juan juega en el patio, eso será cambiado por la letra P. Carlos juega en el jardín, será cambiado por la letra Q. Y están jugando en el parque, será cambiado por la letra R. De tal forma que al construir esa expresión simbólica, me diga exactamente lo mismo de lo que tengo en el lenguaje natural. Entonces, esta me va a quedar así de la siguiente forma. Entonces digo P, I y Q, ¿cierto? Entonces será Juan juega en el patio, que es P, esto será P, y Q, que es Carlos juega en el jardín, entonces ya tengo la primera, la encierro entre paréntesis y le digo o no están jugando en el parque. Entonces le dirá o, la disyunción, no están jugando, el símbolo de la negación, jugando en el parque, R. ¿Listo? Y esta será mi expresión simbólica, la que tengo que utilizar para empezar a crear las tablas de verdad. Entonces, ya teniendo, mírenla, es así, entonces simplemente voy a tener en cuenta para crear la tabla de verdad. ¿Cómo empiezo a crear la tabla de verdad? La tabla de verdad voy a tenerla en cuenta con la siguiente fórmula, 2 a la n, donde ese 2 va a ser equivalente a los dos valores de verdad que tenemos, es decir, el verdadero y el falso, ¿sí? Mientras que la n, esa n, me va a representar la cantidad de proposiciones simples que yo encontré en el lenguaje natural, ¿de acuerdo? Entonces, si son en el ejercicio anterior tenemos 3 proposiciones. Entonces, ¿cuántos valores de verdad vamos a usar? Entonces, cogemos la fórmula, 2 a la n. Esto será igual a 2 elevado a la 3, que será igual a decir 2 por 2 por 2, ¿cierto? Es decir, ¿será igual a cuánto? A 8. Muy bien, gracias, Gabriel. Necesito esos estudiantes así, pila. Muy bien, gracias, Gabriel. 8, exactamente. Estos 8 valores los vamos a distribuir de dos formas. Los primeros 4 serán
para los valores de verdad y los siguientes 4 serán para los valores de falsedad. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta eso, que los primeros 4 serán de verdad y los segundos serán de falsedad, para empezar a crear mi tabla de verdad. Entonces, ya teniendo este dato y esta información de cuántos valores son los que voy a tener, entonces yo voy a definir, si son tres proposiciones, voy a empezar a crear mi tabla de la siguiente forma. Entonces, ya dijimos que son 8 valores, ¿cierto? Entonces, para la primera, vamos a organizarla en su respectivo orden. Creamos una tablita y escribimos P, Q y R en 3 columnas. Para la proposición P, o para la letra P, le vamos a asignar los 4 valores de verdad que dijimos y los 4 valores de falsedad, ¿vale? Entonces, para la letra P, que es la primera, los 4 valores de verdad y los 4 valores de falsedad. Para Q, para la proposición Q, será la mitad del anterior. Es decir, vamos a tener 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Sí? Y para R será la mitad del anterior. Un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso hasta completar los 8 valores de verdad. Entonces, tengan en cuenta eso. Si son los 8 valores de verdad, tener en cuenta que son las 8 filas para poder asignar estos valores y poder hallar el valor de la tabla. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Jennifer tiene el micrófono abierto, creo que va a preguntar algo. ¿No? ¿No hay preguntas? Buenas. No hay nadie. Buenas. ¿No hay preguntas? No, profe, claro hasta ahora. ¿Claro No, hasta señora, ahora? hasta el momento no. Bueno, listo. Muy bien. Hasta No, ahí no hay profe, buenas preguntas. noches. Es que estoy Listo. teniendo inconvenientes con el internet. Ah, bueno, listo. Listo, la perdón, tranquila. Listo, vamos a continuar. Bueno, no hay preguntas. Bien, entonces, para poder hallar los valores de las tablas de verdad, de las tablas manual, entonces vamos a tener en cuenta las siguientes tablas de verdad. Entonces, esas tablas son las que vamos a tener en cuenta para hallar los valores de finales de una operación de lenguaje simbólico. Entonces, la primera será la negación, la tabla de la negación. Aquí no hay pierde. ¿Qué significa? Que si yo tengo a P como verdadera, al decir no P, la voy a convertir en falso, ¿cierto? Entonces, simplemente la negación es cambiarle el valor a cada una de las proposiciones. O lo contrario, si tengo P como falsa, al negarla, se me va a convertir en verdadera, ¿cierto? Entonces, cuando es una, al negarla, pasará a ser la otra. Y así, sucesivamente, al cambiarle los valores. En eso consiste la negación. No hay ningún pierde ahí. La doble negación. ¿Qué es la doble negación? La doble negación simplemente es volver a negar una negación, valga la redundancia. ¿Qué significa? Que si la proposición P es verdadera, digamos si la proposición P es verdadera, al negar esa proposición se me va a convertir en falsa, ¿sí? Pero si yo vuelvo a negar, si pongo doble negación a esa proposición, pues se me va a convertir en una verdad, ¿sí? Entonces, fíjense que al pasar doble negación, me va a tomar el valor original de la proposición. Si es falsa, al negarla, queda en verdadero y al volverla a negar, vuelve a quedar falsa igual que el original. ¿Listo? Ya, ahí tampoco creo que hay pierde. Simplemente la doble negación, es decir, 2 veces decir no. Cuando ustedes le dicen, no es cierto que usted no quiere ir, ¿cierto? O no es cierto que no quiere helado. Pues cuando le dicen a uno, me llamaron a mí, pues si me llamaron ya sabemos que es a mí, ¿no? O venga para acá. Pues si dicen venga es porque es para acá, ¿cierto?
Entonces son cositas que debemos tener en cuenta y que fíjense que nosotros lo manejamos en el cotidiano, pero no nos damos cuenta. Otra de las tablas de verdad, y les recomiendo que le tomen foto a esta, de la conjunción, porque con estas tablas vamos a desarrollar los ejercicios. La conjunción simplemente es un valor de una operación cuando se está haciendo por el conector I. ¿Y cómo nos lo podemos aprender? Pues fácil. Si queremos aprendérnoslo, si no, pues miramos el material. Entonces, cuando las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción será verdadera. ¿Listo? El resto era falso. La única condición es que las dos proposiciones sean verdaderas para que la conjunción sea verdadera. No más. ¿Ya le tomaron foto a esta? Porque esta es importante ahorita para empezar a desarrollar la tabla. Listo. La siguiente, una cosa con la conjunción. No todas las veces la I me va a representar un conector lógico. ¿Sí? No siempre me va a representar un conector lógico. Esa I en oportunidades se va a aportar como un conector de relación. Aquí tengo un ejemplo donde nos muestra que dice Silvia y Nelly son hermanas. En este caso, esa I se está convirtiendo en un socio, en un conector de relación, diciendo qué son esas dos personas. Pero si diría, Silvia y Nelly son hermanas y trabajan en una empresa, ese otro I que terminaría aquí ya sería el conector lógico. Entonces tenemos que aprender a identificar cuándo es un conector de relación y cuándo es un conector lógico. Pero ahí no hay pierde, simplemente si está el conector en medio de los dos sujetos, pues ya sabemos que es un conector de relación. La siguiente tabla es la tabla de la disyunción. La tabla de la disyunción, recuerde que es la V, ¿sí? Y la podemos identificar de la siguiente forma. Cuando las dos proposiciones tienen sus valores en falsedad, en falso, pues la disyunción será falsa. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Es lo contrario a la otra. Que si era verdadera, aquí es que si las dos son falsas, la disyunción será falsa. Entonces, no hay pierde ahí también. Lo mismo, si queremos aprenderlo, lo hacemos, si no, miramos el material. Esta es otra de las importantes que les recomiendo que le tomen foto para poder desarrollar ahorita el ejercicio. Bien, entonces, la disyunción, recordemos que es el conector O y lo manejamos de la siguiente forma. Tenemos las dos proposiciones y al unirlas decimos, seré cantante o seré futbolista. O es una o es la otra. De eso se trata la disyunción. El condicional siempre se va a leer si P, entonces Q. Bueno, si P, entonces Q. Ese sí, por favor, no se lo vayan a comer, es importantísimo. Siempre va al inicio de la expresión, si lleva el condicional. Si lleva el condicional, ese sí estará siempre al inicio de cada proposición. Si sucede tal cosa, entonces sucederá tal otra. Si los estudiantes entregan su trabajo, entonces aprobarán el curso. ¿Sí? Observen el caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues fácil. Aquí hay otra forma de poderlo identificar. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, pues el condicional será falso. Fíjense que es la única diferente. ¿Ya? Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues el condicional será falso. Lo mismo, si la queremos aprender, si no, entonces no. Entonces, tomen pantallazo y la tenemos en cuenta también para el desarrollo del ejercicio a continuación. Bien, la siguiente será el bicondicional. El bicondicional es cuando lo utilizamos el sí, solo sí. Es la flecha bidireccional. Y fíjense, aquí ya tenemos dos formas de poderlos identificar. Cuando las dos proposiciones son verdaderas, su bicondicional será verdadera. O si son falsas, pues será verdadero, miren. ¿Eh? No hay pierde. O la otra forma de poderlo identificar, el bicondicional o aprendérnoslo, es que si alguno de los valores de las proposiciones es falso o verdadero, siempre el bicondicional será falso. ¿Sí? Siempre el bicondicional será falso. Esa es una forma de podernoslo aprender. Lo digo, si queremos, si no, pues simplemente está el material para consultar. No hay ningún problema si se hace eso.
Bien, entonces, ¿cómo se maneja el bicondicional? Si los ángulos son congruentes, sí, solamente si sus medidas son iguales. Esa es una forma. Lo unimos. Una solución es una base si, solo si, su pH es mayor que 100. Un ángulo es agudo si, solo si, su medida es mayor que 90 grados. Y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a solucionar las operaciones con una expresión simbólica? Ojo, entonces, ojo aquí. Siempre vamos a solucionar los problemas, las operaciones de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Desde el paréntesis redondo, del primer paréntesis redondo que encontremos a la izquierda, hacia el último que esté. Entonces, el primer paréntesis redondo le llamo la operación, después será el segundo paréntesis redondo, después el tercero. ¿Cuántos paréntesis redondos? Vamos a hacer primero esa operación. Después vamos a hacerle la operación con los paréntesis cuadrados, lo mismo, izquierda a derecha. Y por último, las llaves o corchetes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez habiendo hecho el del paréntesis redondo, después continuamos, de todos los paréntesis, continuamos con el siguiente conector, que será la I, la O o el conector que esté acompañando. Y por último ya será la de la conclusión, el condicional o el bicondicional. Siempre de izquierda a derecha. Ahorita lo aclaramos cuando estemos desarrollando el ejercicio y observaremos cómo vamos a tener en cuenta la solución de estos ejercicios. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. ¿No? Bueno, listo, gracias. Voy a compartirles nuevamente el enlace para que por favor al final o en el transcurso no se me vayan a distraer para que diligencien esta información y poder tener un apoyo y poder asignar esos punticos que regala Bilerme para que Una puedan pregunta, aprobarlos. Señora, tengo una bueno, inquietud. Lo que pasa es que en el registro para la asistencia me aparece en la pregunta, perdón, en el enunciado que dice programa periodo inscrito. Yo soy del 1605 y no aparece como opción. sí está. Pruébelo de nuevo. Me aparece el 1604, 805, 1601, 1602 y 803. A ver, miremos. Yo lo voy a corregir. Mire, sí está, mire, aquí aparece 1605. ¿Sí? Ya vuelvo entonces a cargar la asistencia para ver. Listo. Bueno, vale, Ok. gracias. Con gusto. Bien, sí aparece. Bueno. Profe, qué pena que me pueden enviar el link para ¿Le puede qué? registrar en la asistencia. Está en el chat, Chinita. Estaba... Está en el chat. ¿Me puede enviar el link para poder registrar en la asistencia? Está en el chat. En el chat de compartir el enlace. Aquí, mire, aquí donde dice chat. Aquí Listo, profe. Gracias. Ahí lo comparto otra vez. Bueno, continuamos entonces. ¿Leyeron qué es una tautología, una contradicción o una contingencia? Entonces, ¿qué es una tautología? Quisiera escucharlos porque es que yo he hablado mucho y los tengo como aburridos y dormidos. Quisiera saber entre ustedes, ¿qué leyeron sobre qué es una tautología? A ver, cuéntenme. Los escucho, las escucho. ¿Qué comprendieron por tautología? Yo no sé, pues lo que recuerdo de lo que leí, que era esto, que independiente de los valores de verdad iniciales, siempre tienen que dar un resultado verdadero en todas las proposiciones. ¿Los iniciales? Sí, o sea, independiente, o sea, de los valores de las proporciones simples, que es donde nos basamos, el resultado siempre tiene que ser verdadero en todas las bueno, sí, puede ser válido. Muy bien. Bien, mis. ¿Qué es lo que pasa con una tautología? Lo que pasa es que una tautología es que podemos definirla como tal cuando todos sus valores finales, los valores finales de la tabla, ¿sí? Son verdaderos. Cuando todos los valores finales de la tabla son verdaderos, podemos definirlo como tautología. ¿Listo? Ahora, una contingencia es cuando alguno de los valores finales es diferente.
por lo menos uno. Si uno de los valores finales es diferente, ya vamos a hablar de una contingencia. Y por último, una contradicción es cuando todos sus valores finales de la tabla van a ser falsos. ¿Listo? Entonces, la contradicción, cuando todos los valores finales son falsos, cuando una contingencia, cuando alguno es diferente, y una tautología, cuando los valores son verdaderos. Esa es la diferencia, ¿vale? Bien, eso es lo que ustedes tienen que escribir una vez hayan terminado su tabla de verdad manual. Terminaron la tabla de verdad manual y definen ahí. Se encontró que es una tautología o una contingencia o una contradicción. Y listo. Eso es lo que tienen que entregar en su ejercicio. Ya ahorita hablamos hasta dónde vamos a ir. Después de haber hallado la tabla de verdad, ya haberla comprobado, tenemos que aplicarle las leyes de inferencia lógica. ¿Sí? Entonces, las leyes de inferencia lógica las van a aplicar en el ejercicio número 4 de su guía. En el ejercicio 4. Entonces, ¿en qué consiste aplicar las leyes de inferencia lógica? Para eso identifiquemos primero qué es una inferencia lógica. Es el razonamiento que se da a partir de unas proposiciones que son denominadas como premisas y vamos a obtener una conclusión. Esa es una inferencia lógica. Y la regla de inferencia es un racionamiento que parte desde premisas verdaderas y vamos a obtener una conclusión que también será verdadera. ¿Vale? Esa es una regla de diferencia y lo que es la inferencia. ¿Cómo vamos a identificar unas premisas? Las famosas premisas. Entonces, una premisa siempre va a estar constituida por dos proposiciones y un conector lógico. ¿Sí? Entonces, una premisa será dos proposiciones, una proposición, dos proposiciones y un conector lógico. Esa es una forma de identificar premisas. Hay otras premisas donde solo podrá estar una sola letra, ya sea P, sea Q, sea R, sea S, puede estar solita. ¿Sí? Y hay otra premisa que puede ser combinada, en donde esa primera premisa que vamos a mirar, si ustedes ven aquí, esa premisa está del mismo color, esa se va a comportar como si fuera una sola proposición, como si fuera una sola proposición. ¿Sí? Entonces será una proposición, dos proposiciones y un conector lógico. Entonces, siempre que van a ver esto, que se encuentran dentro del paréntesis, al lado de otro, dentro de otro paréntesis, esta proposición se va a comportar como si fuera una sola. ¿Listo? Que no haya pierde ahí, que no haya confusión. Entonces, simplemente una premisa, dos proposiciones, un conector lógico. Siempre vamos a hablar de antecedente y consecuente. El antecedente será el que estará antes, como su nombre lo indica, y el consecuente será el que es después. En uno de sus ejercicios, tienen que hallar el argumento de unas proposiciones. ¿Cómo vamos a obtener el argumento de una proposición? Entonces, allá nos dan unas premisas. Tenemos la premisa 1 y la premisa 2. Miremos este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? De la siguiente forma. En la premisa 1 estará diciendo, Juliana estudia inglés o francés. ¿Sí? En la premisa 2 se estará diciendo, premisa 2 dirá, Juliana no estudia inglés. Entonces, como Juliana no estudia inglés, ¿qué estará pasando? Por conclusión y por lógica, por deducción, será que Juliana estudia francés. ¿Listo? Esto es lo que hallamos, lo que decimos y lo que nombramos como argumento de un conjunto de proposiciones. O hallar el argumento de unas proposiciones. Se tiene las dos proposiciones, premisa 1, premisa 2, y vamos a hallarle la conclusión o argumento. Recuerden, entonces, aquí como en el ejemplo tiene, Juliana estudia inglés o francés, se dice que Juliana no estudia inglés, por lo tanto, Juliana estudia francés. Y obtuvimos el argumento. ¿Cómo se simboliza? De la siguiente forma, entonces, será Juliana estudia inglés, va a ser representada por la letra P. Juliana estudia francés, será representado por la letra Q. ¿Listo? Y su respectivo conector. Esa es la premisa 1. Para la premisa 2 dice,
Juliana no estudia inglés, por lo tanto será la negación de P, no P, ¿cierto? Porque aquí está no estudia inglés. ¿Y cuál será la conclusión? La conclusión será co. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Eso es algo fácil, algo sencillo, donde no nos vamos a poder trabar para poder desarrollar ese ejercicio. ¿Estamos? Bien, entonces, las leyes de inferencia lógica que tenemos que aplicar son las siguientes. La primera ley que encontramos se llama modus ponendo ponens. Ni poniendo ponens, ni poniendo ponens, nada. Ponendo ponens. Significa MPP, significa afirmando afirmo. El modo afirmando afirmo se maneja de la siguiente forma. ¿Qué quiere decir eso afirmando afirmo? Pues dice, si estudio reglas de inferencia lógica, como ven aquí en el ejemplo, entonces paso el parcial. Esa es la premisa. Yo afirmo que estudio reglas de inferencia lógica. Afirmo que estudio reglas de inferencia lógica. Por lo tanto, estoy afirmando que paso el parcial. Afirmando, afirmo. ¿Cómo se simboliza este? Pues será P, entonces Q, la premisa 1. Para la premisa 2 será P y la conclusión será Q. ¿Sí? Observen que es como si, en la conclusión, es como si se cancelaran las dos P. Y si se quitan las dos P, pues me quedará Q. Aquí tenemos en el recuadro, en la parte inferior derecha, 3 casos en que podemos aplicar el modus ponendo ponens. Ya sea en el primero, donde están todas afirmadas, donde tenemos una negada, ¿sí? O tenemos las dos negadas. Fíjense, siempre me va a dar el resultado del consecuente, ¿sí? Miren, todos los casos siempre va a dar el consecuente como conclusión, como final, como respuesta a esto. Ténganlo en cuenta, porque así vamos a mirar los otros. Entonces, el modus ponendo ponen simplemente. Ahorita contestó preguntas, Gabriel. El modus ponendo ponen siempre va a entregar como conclusión el consecuente. ¿Listo? El siguiente será el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens significa negando niego. ¿Ya? Entonces, negando niego. ¿Qué significa negando niego? Miremos el ejemplo. El ejemplo dice, si es 22 de octubre, entonces hay webconferencias. Niego que hay webconferencia. Por lo tanto, estaré negando que es 22 de octubre. El modus tollendo tollens, también, me dice eso. ¿Cómo se va a representar el modus tollendo tollens? De la siguiente forma. La premisa 1 será P, entonces Q. La segunda premisa será no Q. Ojo, mire, aquí ya cambió el valor de la premisa 2. ¿Se acuerdan que la anterior era con P? Aquí ya es con Q, pero negada. Y como se está negando la premisa 2, pues la conclusión será el antecedente negado. ¿Sí? No hay pierde. Entonces, simplemente, si tenemos esta estructura, nosotros podemos decir, bueno, puedo utilizar el modus tollendo tollens, siempre y cuando presente esta estructura. Lo mismo, ahora, observen el recuadro en la parte inferior. Si yo tengo esa negación aquí en la segunda premisa, es posible que aquí no esté, pero que sí esté aquí arribita. ¿Sí? Esté aquí arriba. Si está aquí arriba y no está en la de abajo, pues va a ser lo mismo. Simplemente vamos a obtener la conclusión negada de P. ¿Sí? Ya podemos jugar con ese símbolo, subiéndolo o bajándolo para poder utilizarlo. Pero ojo, si no tengo esa estructura donde tenga un antecedente, un consecuente y un consecuente negado, antecedente, consecuente y consecuente negado, no puedo utilizarla para poder hallar, para poderlo utilizar en el desarrollo de los ejercicios. ¿Vale? Tengan en cuenta eso. El otro es el silogismo hipotético. Silogismo hipotético me va a trabajar con 2 premisas, pero miren, aquí ya las 2 premisas tienen antecedente, condicional, consecuente. La premisa 2 tiene también antecedente, condicional, consecuente. Y la conclusión me va a tener un antecedente, un condicional y un consecuente. ¿Pero de dónde salió?
Pues si nosotros miramos y somos observadores, es como si se cancelaran las dos Qs, las dos Q que tenemos en diagonal, ¿cierto? Y como si se eliminaran esas dos Q, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta P y la R conservando el conector. ¿Bien? Listo. Entonces ya sabemos cómo podemos utilizar el silogismo hipotético. Si tenemos esa estructura en los ejercicios, podemos decir, yo puedo utilizar el silogismo hipotético para poder aplicarlo al desarrollo del ejercicio. Ahorita cuando veamos los ejercicios, cuando veamos uno de los ejercicios, vamos a poder entender en qué consiste o cómo consiste la aplicación de estas leyes. No se afanen. Esperen un momentico. Y ahorita sí, cuando estemos desarrollando los ejercicios, se afanen, ¿vale? El modus tollendo-tollens significa negando afirmo. ¿Sí? Negando afirmo. En el ejemplo nos dice, la primera premisa dice, Diego es tutor de pensamiento lógico o es tutor de álgebra. Se niega que Diego es tutor de álgebra. Si se niega que Diego es tutor de álgebra, se estará obteniendo por conclusión que Diego es tutor de pensamiento lógico. Afirmo que Diego es tutor de pensamiento lógico. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya me cambia el conector. El conector ya cambia aquí. Ya tengo un antecedente, una disyunción y un consecuente. ¿Sí? En la premisa 1. En la premisa 2, fíjense que la premisa está negada. Entonces, eso es algo que también tengo que fijarme, que cómo están y qué conectores es el que está trabajando. En el ponendo ponens teníamos un condicional, en el tollendo tollens teníamos otro condicional, pero aquí en el tollendo ponens ya me cambia por una disyunción, ¿sí? Y tenemos los dos casos en el cuadro inferior. Entonces, cualquiera de los dos casitos que tengamos, podemos decir que puedo utilizar el tollendo ponens para solucionar mi ejercicio. El silogismo disyuntivo. Ojo, en algunos textos que encuentran en internet, les va a decir que el silogismo disyuntivo trabaja solo con dos premisas. No, mentira. El silogismo disyuntivo siempre va a trabajar con tres premisas. Si ven que es dos, entonces no le hagan caso a eso. ¿Por qué? Porque el silogismo disyuntivo siempre va a tener las tres premisas. Va a tener la primera, que va a tener una disyunción, la segunda un condicional, la tercera un condicional. Y fíjense que la conclusión va a tener otra disyunción. ¿Y cómo se obtuvo? Fíjense que las dos P están del mismo color, por lo tanto se estarían eliminando. Lo mismo las dos Q también se estarían eliminando. ¿Y qué me quedó? Me quedó la R, la S, y esa R y S me van a conservar el primer conector. ¿Listo? Entonces, esta estructura es importantísima. Si vemos que en el ejercicio tengo planteado esas tres premisas, unas tres premisas en la misma estructura, pues voy a decir que puedo utilizar el silogismo disyuntivo para poder obtener una respuesta. Si no tengo esta estructura, no puedo utilizar. ¿De acuerdo? No puedo utilizar si no tengo esa estructura. Bien. La doble negación, ya vimos que era negar dos veces una afirmación, entonces se va a llegar a la afirmación original. La simplificación, esta es una de las leyes que les recomiendo, ojo estudiantes, esta es una de las que nos va a facilitar siempre y muchas veces el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, ¿qué es la simplificación? Simplemente es quitar una premisa, una proposición o la otra de una premisa. Es decir, si yo necesito para trabajar, para desarrollar mi ejercicio, necesito dejar la proposición P, pues quito la proposición Q y tendré como conclusión la proposición P. En otro caso, si yo necesito es la letra Q para trabajarla, pues ¿qué es lo que hago? Pues elimino la letra P, ¿cierto? Y obtengo como conclusión la letra Q. ¿Sí? La simplificación me permite hacer eso, dejar una o la otra para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, esta es una de las que me va a facilitar porque me va a permitir combinarla con otra de las leyes para poder solucionar ejercicios. Ténganla en cuenta, se la recomiendo mucho.
La ley de la adición nos dice que si una premisa está solita, yo puedo adicionarle la otra, pero dentro del mismo contexto. Es decir, si estoy hablando de manzanas, no puedo agregarle carros o pelotas o cualquier otro elemento, ¿no? Tendrá que ser de la misma, en el mismo modelo, en el mismo contexto del que se esté hablando. Y ese se va a trabajar con la disyunción. Algo que no le recomendé del anterior de la simplificación. La simplificación, ojo, la simplificación siempre va a tener o va a ser utilizada cuando se tenga una conjunción. ¿Sí? Ojo, la simplificación solo se va a trabajar si se tiene la conjunción. No más, si tenemos disyunción, si tenemos condicional o cualquier otro conector, no se puede utilizar la simplificación, porque solamente va a trabajar con la conjunción. Y lo mismo la adición. La adición, fíjense que ya va a trabajar con la disyunción. Entonces, simplemente nosotros nos fijamos qué vamos a necesitar y utilizamos la que más nos convenga. La adjunción consiste en unir dos premisas para convertirla en una sola. Si tengo las dos premisas solitas, una separada de la otra, si tengo la premisa 1, tengo a P, y en la premisa 2 tengo a Q, y necesito unirlas, pues utilizo la ley de adjunción. La ley de adjunción y las uno. ¿Pero las uno con qué conector? Con el conector I. Con el conector I. ¿Listo? Por eso se llama adjunción. Tengo que unirlas para poder obtener un resultado. Ahí en los recuadritos, como ven, aparece qué es lo que tengo que hacer en cada una de ellas. La ley conmutativa, si no hay problema, simplemente es cambiarle de posición a las proposiciones dentro de su premisa. Que será lo mismo si me he visto con pantalón azul y pantalones negros, o será que me va a cambiar si me he visto con zapatos negros y pantalón azul, ¿cierto? No cambia absolutamente nada, entonces no hay ningún problema. La ley de Morgan, estas otras las leyes que también a veces nos facilitan, si la necesitamos, si no, entonces no. ¿Cómo se utiliza la ley de Morgan? Observen que yo tengo una premisa que está dentro de paréntesis y está negada, ¿sí? Está negada, miren. Entonces, si yo le aplico la ley de Morgan, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que cada una de las proposiciones va a recibir su negación, ¿sí? Va a recibir la negación. Pero fíjense que el conector cambió. El conector ya cambió. Arriba teníamos una conjunción y abajo nos va a quedar una disyunción, ¿sí? Simplemente se rompe el paréntesis, se le adicionan las negaciones a las proposiciones y se cambiará el conector. Lo mismo en el otro caso. Ya sea si sea con disyunción o con conjunción, va a pasar lo mismo. Si están por separado y cada una tiene su negación y quiero aplicarle la ley de Morgan, pues simplemente saco el condicional, pongo paréntesis y le cambio el conector. ¿Listo? Entonces, ahí tampoco hay pierde. Esa es la forma correcta de utilizar la ley de Morgan. Una de las leyes que no utilizamos aquí es la ley de Charles. Ojo con eso. La ley de Charles no funciona aquí, ¿sí? Que es la ley de Charles Machete. Porque a veces salen con unos resultados que no sabemos si nos toca adivinarles de dónde fue que lo lograron obtener. Este es un resumen de las leyes. Si quieren tomar un pantallazo, y a continuación vamos a desarrollar uno de los ejercicios para que ustedes se enteren qué es lo que tienen que hacer en el ejercicio 1 y después en el ejercicio 4. ¿Preguntas? Ahora sí, abro la sesión de preguntas. Como si fuera ley de signos, sí, Gabriel, exactamente. Preguntas. ¿Hay preguntas hasta el momento o empezamos con los ejercicios para que podamos mirar cómo es la solución de los ejercicios? Esta es el segundo resumen de leyes. ¿Ya le tomaron pantallazo? Gabriel, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? Buenas noches, profesor. Qué pena. Siempre se van a poner Tranquilo. esos 3 puntos de discusión. Ah, los 3 punticos. Excelente pregunta. Muy bien. Los 3 punticos. Esos 3 punticos significa que es la conclusión. ¿Sí?
Pues se recomienda que lo pongan, no es necesario que los pongan, pero si lo quieren poner, esos 3 punticos que están aquí, aquí o aquí, eso simplemente me va a representar lo que es la conclusión. Si yo pongo los 3 punticos, es la conclusión. ¿Sí? No es necesario, simplemente es una forma como algunos autores demuestran la parte que se llama conclusión. Ya no es necesario. ¿Listo? Entonces, segundo resumen de leyes y este es el tercer resumen de leyes. Y vamos a ir a la práctica entonces. Ojo aquí entonces, vamos a empezar con la práctica, con los ejercicios prácticos. Bien, entre todos, este es el planteamiento, este es el lenguaje natural que les traigo. Siempre se debe probar el resultado. Probarlo, se prueba con la aplicación de la ley de inferencia lógica, Yesenia. Y eso es lo que se hace para comprobar la validez del argumento. Si se llega a la conclusión de la forma correcta, se dice que el argumento es válido, si no, no. ¿Listo? Entonces, ahorita a continuación vamos a ver cómo se desarrolla eso. Listo, Yesenia. Entonces, ojo aquí, los quiero atentos porque voy a necesitar de la participación de ustedes. Que ustedes son los que me van a ayudar a solucionar estos ejercicios para que empecemos a tomar y a coger práctica en el desarrollo de los ejercicios y puedan entregar un buen producto. Ese es el planteamiento del problema. Perdón, ¿cuáles son los pasos que vamos a hacer primero? Esos son los pasos. Entonces, primero definimos las proposiciones simples, ¿sí? Ya tenemos el lenguaje natural, el texto, ubicamos e identificamos las proposiciones. Después vamos a reemplazarlas en su lenguaje simbólico, es decir, vamos a crear la expresión simbólica. Después vamos a generar la tabla de verdad manual. Tabla de verdad manual no significa que es la transcripción de la que se obtiene el simulador, ¿no? La tabla de verdad manual ya vamos a ver cómo se va a obtener. Después de crear la tabla de verdad manual, la comprobamos con el simulador, indicamos si es una tautología, contradicción o contingencia, y por último aplicamos la ley diferencial. Hasta aquí, lo que dice de identificar si es una tautología, contradicción y contingencia, es el desarrollo del ejercicio número 1. El ejercicio número 1 va hasta aquí. Definir proposiciones, reemplazar variables, generar la tabla de verdad, comprobar con el simulador y definir si es una tautología, contradicción y contingencia. ¿Sí? El ejercicio 1. Y el ejercicio 4, aparte de crear todo esto, le vamos a aplicar las leyes de inferencia lógica. ¿Listo? No hay pierde. Y empezamos. Ahora sí. Ejemplo. Este es el lenguaje o el texto que les traigo ejemplo. Vamos a identificar cuántas proposiciones hay. Los escucho. Definan, busquen unos segundos para que las identifiquen, porque aquí el tiempo se nos va rapidísimo. ¿Cuántas qué, perdón? Juliana. Se cortó. Bueno, ¿cuántas proposiciones simples encontramos en este texto? ¿Cuántas proposiciones? Dicen que 4. Gabriel dice que hay 4. ¿Quién más? 11. Uy, no, Mónica, no hay tantas. Imagínense una tabla de verdad con 11 proposiciones. Jorman Yesid dice que hay 3. Exacto, bien. ¿Quién más? Listo. Bueno, están como tímidos la noche. Bien, Juliana dice que 3 también. Alice también. Brian dice que 4. Gabriel dice que 3. Listo. Entonces, ¿cuántas proposiciones hay? Estas, mírenlas. Estas son las proposiciones que tenemos aquí. Entonces, aquí están por colores. ¿Bien? Hay por colores. Tenemos la primera. Entonces, tenemos la segunda. Tenemos la tercera. No más. ¿Cómo las identificamos? Desde un inicio hasta un conector. ¿Sí? Ahí ya tenemos la primera. La segunda será esta otra. Era la segunda. La tercera, esta
esta no me sirve como proposición porque ya la tengo. Y como ya la tengo, no voy a volverla a nombrar, ¿cierto? Esta será la siguiente, entonces ya será la tercera proposición. Esta prueba en el curso también ya la tengo, por lo tanto no la puedo volver a nombrar. Esto cumplen con sus obligaciones, también la tengo, tampoco la vuelvo a nombrar. Y aprobar el curso, como también está, tampoco la vuelvo a nombrar. Entonces, dijimos, encontramos que tenemos 3 proposiciones simples en ese lenguaje natural. ¿Listo? Ojo con eso. Identifiquemos bien de dónde a dónde va para poder saber. Las proposiciones siempre se van a definir de forma afirmativa. No se les va a poner la negación, ni el no, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Miren, todas las proposiciones están afirmativas. Entonces, no vamos a poner una proposición que esté negada. Fíjense que aquí dice no cumple sus obligaciones del curso, ¿cierto? Entonces, este no me está afectando la proposición, pero no la estoy definiendo en su lenguaje simbólico. ¿Listo? Todas las proposiciones de forma afirmativa. Nada negar. Listo. Ya tenemos identificadas las proposiciones. Ahora vamos a crear la expresión simbólica. Recordemos que la expresión simbólica, ojo aquí, sobre todo los que están por allá mirando el baby shower, que tienen pendientes, entonces vamos a mirar cómo se crea la expresión simbólica. Recordemos que es representar toda esta carreta que tenemos aquí encima en símbolos. Entonces, simplemente cogemos cada una de las proposiciones y la empezamos a reemplazar allá. Y decimos, si los estudiantes de pensamiento lógico, eso es P, entonces tenemos P. ¿Listo? Entonces, aprobarán el curso. Entonces, aprobarán el curso. Y aprobarán el curso es Q. Entonces será Q. Primera combinación, la encierro entre paréntesis y la tengo ahí guardadita. Y continúo. Pero, uy, ¿ese pero qué? Ese pero es un conector de continuidad. Por lo tanto, lo puedo reemplazar por un conector que se llama la I. ¿Cierto? Bueno, lo puedo cambiar por una I. Entonces le pongo I. Los estudiantes de pensamiento lógico presentan actividad de tiempo. Esa ya la tengo, o sea que será P. ¿Cierto? Nuevamente. Aquí arranco. Hay otro I. Entonces, listo. Y cumplen con sus obligaciones del curso. Eso es R y R. ¿Cierto? Listo. Ya hay otra parejita, la encierro. Exactamente. Muy bien, Juliana. Uy, Juliana. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Y seguimos. Aquí hay otro I. Miren, aquí hay otra I. Entonces, le pongo otro I. Si no aprueban el curso, entonces, como está diciendo, si no aprueban es Q, entonces le ponemos no Q. Si no aprueban el curso, si no Q, entonces, no cumplen con sus obligaciones del curso. O sea, será no R. ¿Listo? Y es otra parejita, la encierro. Listo. Ahora, ¿qué me queda? Por lo tanto, ya llegué a por lo tanto, o sea, ese por lo tanto será la conclusión. Entonces yo puedo encerrar todo esto entre paréntesis cuadrado para decir que ese es el inicio, esa es una proposición, fíjense, y voy a tener la premisa final. Por lo tanto, va a ser representado por el condicional, por lo tanto, aprobarán el curso, y aprobarán el curso será Q. ¿Listo? Fíjense. Ya convertí toda esta carreta, todo este texto, lo pasé a un lenguaje simbólico. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ojo, simplemente es convertir todo ese texto en lenguaje simbólico utilizando las proposiciones simples con sus respectivos símbolos. Y miren, el resultado será este. Fíjense que es igual. P, entonces Q, I, P y R, I, no Q, entonces no R, entonces Q.
¿Vale? Listo, ya creamos nuestra expresión simbólica. Uf, salimos ya de una parte y ya vamos a continuar con nuestro desarrollo del ejercicio. Espero borro tablero para que me haga bien. Listo, ya tengo todo hecho. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Público? Sí, señor, está claro. Sí, señor, Listo. claro. Perfecto. Gracias por la confirmación. Listo. Habiendo creado mi expresión simbólica, ahora vamos a empezar a crear la tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creamos la tabla de verdad? ¿Cuántos valores tenemos que entregar? 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 3 proposiciones. Entonces, como son 3 proposiciones, hacemos 2 a la 3, que es igual a 8. Y los ponemos en el orden. P, Q y R. 4 valores de verdad para P, 4 de falsedad para P. Para Q, 2 de verdad, 2 de falsedad, 2 de verdad, 2 de falsedad. Y para R, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y otro. ¿Listo? Uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. Esa es la distribución correcta de los valores de verdad para las proposiciones y empezar a hallar nuestra tabla de verdad manual, que es esta. ¿Listo? Entonces, nosotros miramos nuestra expresión simbólica. Nosotros la utilizamos y observamos, ya tenemos P, Q y R, pero fíjense que aquí tengo 2 valores con negación. Ah, bueno, entonces también tengo que hallarle esos 2 valores, los valores a esas 2 proposiciones con negación. Entonces la pongo en mi tabla, pongo a no Q y pongo a no R. ¿Listo? No se les vaya a olvidar eso, porque las negaciones también tienen sus valores de verdad. Bueno, ahora, ¿cómo empiezo a solucionar esta tabla de verdad? Dijimos que arrancamos de izquierda a derecha, en este sentido, de aquí para allá. Desde los paréntesis redondos hasta los paréntesis cuadrados. Entonces, el primer paréntesis será este. Este será el primer paréntesis. Y este lo voy a ubicar en el primer cajoncito. Ya, aquí lo ubico. P, entonces Q. ¿Listo? Voy a darle después los valores al siguiente paréntesis, que será este, que será el número 2. ¿Cierto? Este lo voy a ubicar en el siguiente cajón. Aquí. Ya me queda P y R. El siguiente paréntesis, que será esta negación, este será el número 3, pasará aquí. Número 3. ¿Listo? No Q, entonces no R. Después, la combinación del primero con el segundo. Entonces, con 1 y con 2, estos 2 valores que yo tengo aquí, será la número 4, que voy a pasarla para acá. ¿Cierto? Dijimos que era la combinación. Ahí quedará. Después con la siguiente combinación del otro conector, entonces ya será todo este pedacito. Espero borro mi tablero para que nada, porque ya me quedó como un merequetengue ahí que no se entiende. Listo, entonces para la siguiente va a ser, voy a coger estos más este otro. Y ese lo voy a ubicar aquí. ¿Listo? Y por último, ahí sí cojo toda mi expresión simbólica y lo ubico en el último cajoncito. Ojo, toda la expresión, incluida la conclusión. Aquí vamos a incluir la conclusión para poder hallar. ¿Listo? Esa es la forma de ubicar las operaciones matemáticas de la expresión simbólica en la tabla de verdad manual. ¿Listo? Ahí se niega P. Sí, correcto. ¿Siempre hay que hacerla así? Sí, siempre hay que hacerla así. Sí, señora. Sí, Daniela, siempre hay que hacerla así. Bueno, aquí me dice, ¿siempre va a ser así el único de las tablas? Sí, siempre es así, el único de hacer, de esa forma se hace la tabla de verdad. Gabriel, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? Profe, hay una manera de hacer los 3 paréntesis a la vez, o sea, no hacer primero 2 y luego 1, si se supone que el No, operador... no, primero tiene que hallarle los valores a cada uno, ¿sí? Ya primero tiene que hallar los valores a esta combinación, después a esto, después a esto. Después tiene que hallarle los valores a estos dos, ¿sí? Después tiene que hallarle los valores a este con este
y después tiene que hallarle los valores de esto con todo esto. ¿Sí? Listo, listo. Es el único orden. No podemos cambiarle el orden porque si no, todos los valores no nos van a dar. Y vamos a obtener un error allá en nuestros resultados. ¿Sí? Es el único orden. Listo, a ver. Entonces, vamos a empezar a hallarle los valores. Ya tengo ubicadas las operaciones dentro de la tabla de verdad. Dentro de la tabla de verdad manual. Ojo, esta es la tabla de verdad manual y esa es la que tienen que hacer ustedes para después comprobarla. Listo, entonces, empezamos a hallar los valores. Ya tenemos los primeros de P, Q y R y ahora vamos a hallar los valores de no Q y los valores de no R. Entonces, ¿cómo serán los valores de no Q? Pues los valores de no Q van a ser la negación de los valores de Q, ¿cierto? Ya vamos a tomar los valores de Q y los vamos a volver al revés. Bien, Gabriel, muy bien, es falsa, correcto. Entonces, si el primero es verdadero, pues el valor será falso. Entonces, como Q tiene dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, pues no Q va a ser lo contrario, va a ser dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos. ¿Sí? Miren, tan chévere. Listo, ya le hallamos los valores a no Q. Y ahora le hallamos los valores a no R. Los valores de no R, ¿cómo van a ser? Pues R, fíjese que tiene un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Entonces, como arrancó en verdadero, pues será en falso, ¿cierto? Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y listo, ya lo tenemos ahí. Exactamente, es invertido. Recuerden que la negación siempre es lo contrario a lo que se está diciendo. Muy bien, ese en otra palabra, ese es el invertido, el volteado, llamémoslo así. Listo, ahora vamos a hallarle los valores a la primera operación que tenemos ahí, que es P, entonces Q. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a tener en cuenta los valores de P con los valores de Q, pero vamos a mirar la tabla del condicional. ¿Allá se acuerdan la tabla del condicional que le dije que le tomaran una foto? Entonces, con esa tablita del condicional, vamos a mirar qué valores obtenemos. Entonces, miramos los valores de P. Los valores de P serán estos, con los valores de Q, que son estos otros. Entonces decimos, verdadero, entonces verdadero, ¿qué nos va a dar según la tabla del condicional? Verdadero, me dice Juliana. Aquí Gabriel también me dice que es verdadero. Entonces vamos a obtener que es verdadero. Excelente. Lo mismo, como esta es igual, pues también será verdadero, ¿cierto? Ahora, verdadero, entonces falso, ¿qué me va a dar? Falso. Muy bien. Esta como es igual, pues también será falsa, ¿cierto? Listo, mire. Falso, entonces verdadero, ¿qué me va a dar? Miramos la tabla del condicional y obtenemos que es una. ¿Es qué? ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Al fin de fíjense. Verdadero. Muy bien, Vanessa. Verdadero, excelente. Como este también es igual, pues también será verdadero. Ahora la última. Falso, entonces falso, ¿me va a dar? Verdadero, ¿cierto? Muy bien, verdadero. Y la última será verdadero. Y ya le hallamos los valores de verdad a la primera operación de matemática que teníamos acá. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? Uf, esto es facilísimo. Y así es todo el curso, imagínense. Ahora vamos a hallarle los valores a la siguiente operación, que es P y R. Entonces, vamos a mirar los valores de P con los valores de R, pero vamos a mirar la tabla de la conjunción. La tabla de la conjunción. Entonces, busquemos la tabla de la conjunción. ¿Cuál fue la que yo tuve? Ah, ya, tabla de conjunción. Y miramos y decimos, si verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero y verdadero me da. Verdadero, excelente. La siguiente será verdadero y falso. ¿Qué obtengo? Verdadero y falso me da falso. Muy bien. Verdadero y verdadero ya me dio la primera, que es verdadero. Fíjense, aquí mismo me va ayudando. Verdadero y falso, que la anterior también me dará falso. Falso y verdadero. Uy, esa sí no la tengo. ¿Qué me da? Falso y verdadero, ¿qué me da? Falso. Uy, es que verdadero, falso. Muy bien. Falso y falso me da. Falso y falso me da.
Miremos la tabla de verdad de la conjunción y me da falso, muy bien, falso, Vanessa. Falso y verdadero me va a dar falso y por último falso y falso me dará falso. Entonces recuerden, miramos los valores. Si tenemos y miramos la tabla de la conjunción, comparamos falso y falso, vamos a obtener que la conjunción será falsa. Y ya le hallamos el valor a la siguiente operación matemática. ¿Vale? Mire, ya llevamos 3, 4 valores hallados. Ahora le vamos a hallar a la siguiente. La siguiente será los valores de no Q y no R con la tabla del condicional. Entonces, alisten su tabla del condicional y vamos a mirarla para trabajarla. Entonces, cogemos los valores de Q y de no Q y de no R. Y decimos, falso, entonces, falso, ¿qué me da? Verdadero. Muy bien. Falso, entonces verdadero, ¿me da? Verdadero. Muy bien. Verdadero, entonces falso, ¿me da? Pero hay 2 participando, los demás se fueron. Falso, muy bien. Verdadero, entonces verdadero, ¿me va a dar? Verdadero, muy bien. Falso, entonces falso, ya dijimos que me daba verdadero. Falso, entonces verdadero, me va a dar verdadero nuevamente. ¿Sí? Verdadero, entonces falso, me va a dar falso. Y por último, verdadero, entonces verdadero, me va a dar verdadero. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, hay más participantes. Excelente, me alegra que no me dejen solo porque es que esto es muy horrible estando solo aquí. Listo. Ya le llamo la siguiente. Ahora, ojo aquí porque aquí viene también muy interesante. Vamos a hallarle los valores a la siguiente operación. ¿Qué será? Vamos a tomar los valores de la operación entre P, entonces Q, con los valores que le hallamos a P y R, pero con el conector condicional. Digo, conjunción. ¿Sí? Perdón, conjunción. ¿Listo? Entonces, los valores de P, entonces Q, que serán estos. Y los valores de P y R, que son estos. ¿Listo? Estos valores con estos otros. Pero vamos a mirar la tabla de la conjunción. La tabla de la conjunción. Alisten su tabla de la conjunción y arrancamos. Y decimos, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero y verdadero me da verdadero. Muy bien. Verdadero y falso, ¿me da? Falso. Excelente. Bien, Gabriel. Bien, Miser. Falso y verdadero me da falso. Excelente. Falso y falso me da falso. Falso. Miren bien, porque tenemos falso con la conjunción y falso. ¿Sí? Estamos mirando la tabla de la conjunción. Verdadero y falso me da falso. Ya lo habíamos tenido, ya lo teníamos. Verdadero y falso también me da falso. Y mire, las otras son iguales, por lo tanto me darán falso y falso. ¿Sí? ¿Sí? Mire, facilito salió esa. Sin mayor complique. Excelente, muy bien. Entonces, fíjense que ya va saliendo simplemente por añadidura el resto. Ahora aquí viene lo otro. Ahora aquí viene lo otro. ¿Qué valores son los que me van a intervenir? Voy a tener en cuenta los valores de esta operación que acabé de hallar, que es esta. ¿Listo? Con los valores de qué operación? Con los valores de no Q, entonces no R. Entonces, estos que acabé de hallar con estos otros. ¿Cierto? Con la anterior. Exactamente. Muy bien, Gabriel. Pero ojo en el orden, ¿no? Mire que aquí me quedó al revés, pero aquí en la casilla tengo que respetar ese orden. Tengo que tomar primero los valores de esto y después tomar los valores de la otra.
¿Con qué conector? Con el conector nuevamente, conjunción. Con la tabla de la conjunción, con la tabla del y. ¿Listo? Y arrancamos y decimos, entonces, con la misma tabla de la conjunción decimos, verdadero y verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Muy bien. Falso y verdadero me da. Falso y verdadero me da. Falso. Muy bien. Falso y falso me da. Falso. Excelente. Falso y verdadero. Falso y verdadero, ya dijimos que me da falso. Aquí también me dará falso, ¿cierto? Muy bien. Uy, estamos volando. Este también será falso. Falso y falso. ¿Cuánto me da? Miren, es otro igual. En todas, falso. Muy bien. Esa es. Gabriela la detectó. Muy bien. Brian y Paulo. Muy bien. Y fíjense, ya le hallamos los valores a esa expresión, a esa operación. ¿Sí? Que es fácil. Simplemente tenemos que tener en cuenta el orden de las operaciones. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hallarle el valor final. ¿Cómo le hallamos el valor final? Pues le hallamos el valor de esta última que acabamos de hallar, con los valores de Q, pero teniendo en cuenta el conector condicional. Entonces, miramos la tabla del condicional, y cogemos los valores que acabamos de hallar, que son estos, ¿cierto? Con los valores de Q, con estos de aquí. Y decimos, y arrancamos. Ojo aquí, vamos a arrancar. Entonces decimos, ojo al orden, ¿no? Verdadero, entonces verdadero, ¿qué me da? Verdadero. Aquí por aquí ya se me adelantaron. ¿Quién se me todo? Michelle, muy bien, todas son verdaderas. Falso, entonces verdadero me da. Verdadero. Falso, entonces falso me da verdadero. Lo mismo falso, entonces falso será. Muy bien, excelente. Aquí será, espera, quito este cuadrito, por aquí lo rincono, falso, falso, entonces verdadero me hará verdadero. Falso, entonces verdadero, ¿qué es lo que me da? Ah, verdadero. Falso, entonces falso, ¿qué me da? Falso, entonces falso me da. Verdadero también. Excelente. Y por último, falso, entonces falso me da verdadero. Y hallamos los valores de verdad de la expresión simbólica que teníamos en juego. Y aquí, hasta aquí, ya hemos identificado qué valores finales tenemos. ¿Y qué obtuvimos? Una contingencia, una tautología o una contradicción. Es una tautología. Muy bien, Michelle. Entonces, nosotros decimos que obtuvimos una tautología. ¿Listo? Ahora, con esto, teniendo esto, habiendo desarrollado nuestra tabla de verdad, ahora vamos a comprobar que esta tabla, que estos valores son ciertos, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Con el simulador que tenemos en el campus. Entonces, simplemente nosotros vamos allá donde dice simulador y hacemos clic en ese enlace, en el enlace que está allá del simulador. Nos va a direccionar a esta página. ¿Listo? En esta página vamos a comprobar nuestra tabla de verdad, es decir, esta tablita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente copiamos la expresión simbólica. Esta expresión simbólica, recuerden, la expresión simbólica es con la que siempre trabajamos. Entonces, esta expresión simbólica la digitamos en la página y decimos, y empezamos. Entonces, abrimos paréntesis cuadrado, mire, paréntesis cuadrado y redondo en la primera vez. Paréntesis cuadrado, paréntesis redondo, decimos P, entonces Q, y cerramos, ¿cierto? La primera, P, entonces Q. Y P y R. Y abrimos paréntesis redondo, P y R, y cerramos paréntesis redondo.
¿Ya? Aquí. Ahora viene otro conector, otro I. I, no Q, entonces no R. I, paréntesis redondo, no Q, entonces no R. Cerramos paréntesis. Y cerramos paréntesis cuadrado también. ¿Vale? Y por último le ponemos la conclusión. Entonces Q. Entonces Q. Y listo. Ya digitamos nuestra expresión simbólica. Al haberla digitado, vamos a decir generar tabla. Aquí, generar tabla. Al generar tabla, nos va a mostrar estos resultados y vamos a comprobar que esto es exactamente igual a lo que obtuvimos aquí. Miren, es exactamente igual. Nos dio una tautología, por lo tanto, nuestra tabla de verdad está correcta. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que comprobar. Hasta aquí va el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Listo? Entonces, el ejercicio número 1 siempre va hasta aquí. Está la comprobación con el simulador. Esta comprobación con el simulador no la vayan a traducir y pasarla como tabla de verdad manual, ¿no? Porque se les devolverá para que la entreguen completa. Tabla de verdad manual y comprobación con el simulador. Toman el pantallazo y se lo pegan a su trabajo, demostrando que les quedó correcto el ejercicio. ¿Preguntas? ¿No ha encontrado el simulador? Bueno, el simulador, ¿dónde lo vamos a encontrar? Ojo, miremos aquí. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el simulador? Cuando nosotros ingresamos al curso. Aquí donde dice aprendizaje. ¿Sí están viendo? Espérenme aquí un momentico. ¿El simulador es como comprobante de la tabla de verdad manual? Sí. ¿Qué debemos realizar? Sí, señora. Sí, señora. El simulador les comprueba que su tabla de verdad manual está bien hecha y que los valores finales les dio exactamente igual. Ese simulador lo vamos a encontrar aquí entonces. Cuando ingresamos al campus, vamos a ir al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje, aquí hay uno que nos dice guía de actividades y rúbrica de evaluación parámetros. Fíjense que hay una carpetica, ¿sí? Hacemos clic ahí. Al hacer clic ahí, me va a llevar a esta página. Y aquí hay uno que dice anexo 2, simulador de lógica. Miren, simulador de lógica. ¿Sí lo ven? Miren, simulador de lógica, una tarea 1. Hacen clic ahí. Aquí se descarga un archivo. Lo abren el archivo y aquí les van a especificar qué tiene que hacer, un video de cómo lo van a manejar y aquí al final les aparece el enlace del simulador. Cuando hacen clic ahí en el enlace del simulador, los va a llevar a esa página. ¿Sí? Fíjense, aquí está fácil de encontrar. ¿Listo? ¿Ya lo ubicamos? Perfecto, listo. Me alegra saber que se disipó otra duda de dónde encontramos el material. De esto se tratan estas charlas, y los IPAs también que tengan con sus tutores. Bien. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda, pregunta al respecto? ¿Ninguna? Para continuar con el desarrollo del ejercicio. Bien. Listo. Entonces, no se le olvide, hasta aquí va la solución del ejercicio número 1, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con el ejercicio número 4. Aparte de haber obtenido las proposiciones, la expresión simbólica, la tabla de verdad manual, si es una tautología, contradicción o contingencia, y la comprobación del simulador, vamos a aplicarle las leyes de inferencia lógica. ¿Sí? Vamos a aplicar las leyes de inferencia lógica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Cogemos la expresión simbólica, nuevamente, la expresión simbólica, y la vamos a desglosar de forma vertical, dándole un nombre a cada una de las premisas. Vamos a darle su nombre, numerándolas de 1 hasta las que sean. Entonces, cogemos la primera y decimos, premisa 1 o P1,
P1 o premisa 1 será P, entonces Q. ¿Listo? Premisa 2 será P y R. Premisa 3 será no Q, entonces no R. Y por último, la conclusión. La conclusión será Q. ¿Qué sucede con eso? Cuando nosotros vamos a aplicar las leyes de inferencia lógica, es utilizar todas las premisas, con ayuda de las leyes de inferencia lógica para llegar a la conclusión. ¿Listo? Para llegar a la conclusión. Con las premisas, utilizando las premisas, con apoyo de las leyes de inferencia lógica, vamos a llegar a la conclusión. ¿Listo? Una condición que tiene estos ejercicios, es que una vez utilizada una premisa, si ya utilicé la premisa número 1, no la puedo volver a utilizar. ¿Listo? No la puedo volver a utilizar porque ya pasé por ahí. Es como si hubiera pisado una piedra y la piedra es un yo, no puedo devolverme. ¿Listo? Una vez haya utilizado la siguiente premisa, tampoco la puedo utilizar. ¿Listo? Pero las leyes sí las puedo repetir cuantas veces las necesite. Las leyes las puedo repetir las veces que quiera, las veces que yo necesite utilizarlas. Pero las premisas solo las puedo utilizar una sola vez. ¿Listo? Ténganlo en cuenta cuando vayan a solucionar sus ejercicios. Y empezamos a hallar cómo solucionamos un ejercicio aplicando las leyes de inferencia lógica. Entonces, nosotros pensamos y nos ponemos a analizar. Yo tengo que llegar a Q, ¿cierto? Tengo que llegar a Q. ¿En cuál de las premisas tengo Q? ¿En cuáles premisas tengo Q? A ver, ayúdenme, colabórenme. En 1, en premisa 1 y en premisa 3. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. En premisa 1 y en premisa 3. Pero si yo miro, la premisa 3 está negada. Yo no me va a complicar. Yo necesito llegar a Q simplemente y Q solita está aquí, en la premisa 1. Bueno, entonces voy a tener en cuenta la premisa número 1, ¿cierto? Y para que me quede solita la premisa número 1, me quede solita Q, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que quitar esa P, ¿cierto? Pero así porque sí no puedo quitarla. Tengo que combinarla con otra para poderla eliminar, ¿cierto? Entonces, así porque sí, no puedo aplicarle la ley de Charles. Entonces, hay una ley, yo empiezo a crear una premisa número 4. Y les dije que había una ley que nos ayudaba mucho a solucionar los problemas. ¿Cuál era esa ley? Que les recomendé mucho. Una ley. La ley que más nos va a ayudar para solucionar problemas. ¿Se acuerdan? Bien, Michelle. Simplificación, la ley de la simplificación. ¿Qué me decía la ley de la simplificación? Que puedo quitar una u otra. Pero la ley de la simplificación se la puedo aplicar únicamente cuando tengo un conector específico. ¿Cuál es el conector que tengo que tener en cuenta para poder aplicar la simplificación? ¿El conector? ¿Qué conector era? ¿Cuál? Conector I. El I, muy bien, la conjunción. ¿Y en cuál premisa tengo una conjunción? En la 2, excelente. Entonces, en la premisa número 2, yo tengo una conjunción. Entonces, voy a crear la premisa 4 donde digo, voy a aplicar la ley de la simplificación a la premisa 2. ¿Sí? Ley de simplificación a la premisa 2. ¿Y cuál voy a dejar? ¿Voy a dejar P o voy a dejar R? ¿R? Si yo dejo R y voy a utilizarla en P1, ¿me sirve? P1. P, ¿cierto? Muy bien.
Entonces dijo, voy a dejar P y voy a quitar la R. ¿Cierto? Exactamente. Listo, cualquiera se equivoca, no se preocupe. Listo. Entonces voy a dejar P. Listo, perfecto. Ya tengo esto definido. Ahora, como no he llegado a la conclusión, entonces voy a crear una nueva premisa, la premisa 5. ¿Sí? Ahora, una ley, voy a mirar una ley para poder combinar. Ya dije que voy a tener en cuenta la premisa 1 con la que acabé de hallar, ¿cierto? Entonces, una ley donde me permita utilizar un antecedente, un condicional, un consecuente y un antecedente también. ¿Qué ley me permite tener eso? Un antecedente, un condicional, un consecuente y en la segunda tenga un antecedente nuevamente. Miramos la ley. ¿Se acuerdan qué ley era? ¿La ley de qué? ¿Están mirando las leyes? La última ley, la ley del desierto. No, condicional no. Condicional no. Condicional es otra cosa. Condicional es el conector. Diana, condicional es el conector. Condicional no es una ley. Tenemos la ley del ponendo pones, tolendo toles, silogismo hipotético. ¿Sí? Esas son las leyes. Ah, tenemos una ley que nos dice poniendo ponen, ¿cierto? Si nosotros miramos el resumen de esas leyes. ¿Se acuerdan el resumen de las leyes? Mírenla. Entonces nosotros miramos un antecedente, un condicional, un consecuente y otro antecedente. Me sirve la ley del modus ponendo ponens. Entonces, bueno, la ley del modus ponendo ponens, que es la que me sirve, voy a utilizarla en el desarrollo del ejercicio, de tal forma que diga que aplico la ley del modus ponendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 4, premisa 1 y premisa 4, ¿sí? Y voy a obtener, ¿qué? Voy a obtener Q, ¿cierto? Y obtengo Q. Y al obtener Q, ya llegué a la conclusión. Fíjense que esa Q es exactamente igual a esta que tengo aquí. Y como me quedo igual, pues entonces ahora sí le digo que el argumento es válido y terminé el ejercicio. ¿Listo? Con esto comprobé. Esto es comprobar la validez del argumento por medio de la aplicación de las leyes diferenciales. Gabriel, señor, cuénteme. No hay ningún problema que no se haya usado la premisa 3. No, no hay ningún problema que no se haya usado la premisa 3. No, señor. No hay ningún problema. Sí, a veces sale a veces la conclusión sale utilizando una sola premisa. ¿Sí? O a veces toca utilizar todas las premisas. ¿Sí? No tiene relevancia eso. Hay oportunidades, hay ejercicios en donde le sale la conclusión cuando usted utiliza una sola premisa. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No hay preguntas, eso significa que quedó claro el ejercicio. Y hasta aquí es el ejercicio 4. Voy a mostrarles, ya que no hice nada, me quedan unos minutos, voy a aprovecharlos antes de que me pidan la sala. Voy a mostrarles otro ejercicio. ¿Les parece? ¿O ya se cansaron? ¿Ya se aburrieron? Porque ya se me fueron 2. ¿Otro? ¿Sí les parece? ¿Están de acuerdo? Listo. A petición del público, vamos a ver otro ejercicio entonces. Listo. Entonces, esa es la forma de aplicar la ley diferencial lógica. Aquí les traigo otro ejemplo. Este es el ejemplo. Fíjense, ya se los tengo aquí avanzado. Ya les estoy identificando las proposiciones. ¿Sí?
Pero no vamos a hacerlo todo, simplemente vamos a aplicar las leyes de inferencia lógica, ¿les parece? Que es la parte como más crítica en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya sabemos cómo obtener las proposiciones, cómo obtener la expresión simbólica, cómo hallar la tabla de verdad manual, cómo comprobarla con el simulador, y ahora vamos a aplicarle las leyes de inferencia lógica. Entonces, voy a adelantar ese pedacito. Entonces, las proposiciones están aquí. ¿Listo? Estas son las proposiciones. Las defino, P, Q y R, cada una con sus respectivos nombres. Busco o creo la expresión simbólica. La expresión simbólica, que es la que me va a representar todo el texto, toda la carreta, donde salieron esas. Voy a hallar la tabla de verdad manual, miren, la tabla de verdad manual aquí está, entonces simplemente la hallamos, etcétera, etcétera, obtenemos que es una tautología. Siempre que es una tautología, entonces vamos a aplicarle las leyes de inferencia lógica. Comprobamos con el simulador y ya comprobando con el simulador, aplicamos las leyes de inferencia lógica. Ojo a este ejercicio, quiero que ustedes me ayuden. Entonces, la expresión simbólica, y la desglosamos. P1, ¿qué será? No P, entonces no Q. P2, ¿qué será? No Q y no R. P3, que es no R, entonces Q. Y la conclusión, que es R, a donde tengo que llegar. Listo. Entonces, de una vez, ya sé que tengo que crear una premisa 4. ¿A dónde tengo que llegar? A R, ¿cierto? A R tengo que llegar. ¿En dónde tengo R? ¿En dónde tengo R? En P2, muy bien. Ahí hay una. Y en P3, excelente, muy bien. En P2 y en P3, muy bien. Pero fíjense, muy bien, Mirce. Ambos son negados, ¿cierto? Ambos son negados. Pero si nosotros miramos bien, me queda más fácil utilizar la de P2, ¿cierto? Me queda más fácil utilizar, me queda más fácil utilizar la de P2. Entonces no voy a tener en cuenta P3. Voy a utilizar P2 para comodidad mía. Entonces, más fácil, utilizar P2. ¿Por qué? Porque aquí puedo utilizar esa ley que le recomendé tanto para solucionar los ejercicios. ¿Cuál era? Que por ahí me la había dicho una compañera amiga mía. Me dijo que era esa. Simplificación. Simplificación, exactamente. Muy bien. La simplificación. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, voy a aplicar la ley de la simplificación a la premisa número 2. ¿Cierto? Voy a aplicar la simplificación a la premisa número 2. ¿Cuál proposición voy a dejar? ¿No Q o no R? ¿Cuál voy a dejar? ¿No Q o no R? Si dejo no Q, ¿me servirá para llegar a la conclusión? No, ¿cierto? Voy a dejar no R, exacto. Entonces elimino no Q y dejo no R. Entonces, aplicando la ley de la simplificación en P2, dejo no R. ¿Es igual a la conclusión? No, porque está negada. Entonces, como no es igual, voy a hallar una premisa 5. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahí? Está negada, tengo que pasarla afirmado. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Vemos. ¿Qué hago? Cuéntenme. Sin temor, sin miedo, díganlo en barro y lo que sea. Una doble negación. Exactamente. Muy bien, excelente. Una doble negación. Entonces digo, en la P5 voy a aplicarle una doble negación a la premisa número 4, que fue la que acabé de hallar. Y como le apliqué la doble negación, voy a obtener una afirmación que será la misma R, y observo que esa
R es exactamente igual a la de la conclusión. Y como es exactamente igual a la conclusión, voy a decir que el argumento es válido y terminé el ejercicio. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Quedó claro el tema? Entonces, hasta aquí es el ejercicio número 4. Entonces, ya tienen cómo solucionar sus ejercicios y si llegan a tener algún error, se comunican con el tutor para que les apoye y les ayude a aclarar hasta dónde va. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, estimados estudiantes, muchas gracias por haber atendido esta ayuda, este apoyo, esta actividad. Gracias por haber atendido la convocatoria. Espero que les haya colaborado aclarando las dudas de cómo se desarrollan los ejercicios y puedan llegar a obtener un buen producto. Así de fácil. Sí, señora. Sí, Patricia, imagínense. Y así es todo el curso. Así de fácil es todo. ¿Sí? No tenemos dificultades. Mil gracias a ustedes. Gracias por haberme diligenciado también el registro de asistencia. ¿Sí lo hicieron? ¿Quién faltó por ahí? Ahí lo comparto nuevamente. Para que por favor lo diligencien. Ustedes, queridos estudiantes, muchas gracias. Ánimo a sacar esos trabajos lo mejor posible. Si uno se enreda solo, en realidad, uno mismo es donde a veces busca sus propios conflictos. Pero si observamos, todo relativamente es fácil. Lo único que se complica es uno mismo. Bueno, con todo gusto, espero lo mismo, lo que les decía, espero les haya ayudado con la explicación de los ejercicios. Parece un anzuelo, pero no más. Ah, bueno, Mónica, está bien. Ánimo, adelante. No se le olvide la inscripción por campus, por favor, para poderles asignar el puntaje. Bueno, éxitos, nos vemos en una próxima oportunidad del B-Learning de la unidad número 2, que será próximamente una vez se haya finalizado esto. ¿Listo? Muchas gracias, estimados estudiantes, queridos estudiantes. Profe. Con todo gusto, para eso estamos, para ayudarles y colaborarles en lo que ustedes necesiten. Bueno, ánimo, para adelante, una feliz noche y gracias totales, como dice un amigo. Feliz noche para todos. Chao, compañeros. Chao. Feliz noche para todos. Chao, chao. Feliz noche, igualmente.